Otro tema importantísimo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Les digo que en este espacio, como tú eres el público más inteligente de la radio y la televisión en México, nosotros te tenemos que tener al tiro, así, al 100 en la información. A ver, Fabiola Guarneros, ¿qué quieren ahora los sacerdotes? Fíjense, es un tema, algún día, perdón, nada más para esta introducción, Fabi, algún día, cuando en Puebla quisieron meterse con la Ibero, con la UTLA, ¿te acuerdas? Barbosa, que dijo voy a acabar y las voy a cerrar. Yo me puse como pantera, así como engendro en panteras, una cosa de verdad mal, y me les fui con todo al gobierno de Barbosa. Y le hablé a los celulares particulares de los diputados para que no votaran ese tema y quejarme con ellos y confrontarlos de por qué le estaban haciendo esto a México. Y Óscar Valdés, que en aquel tiempo participaba todavía con nosotros, me dijo, Fer, tú te estás poniendo como engendro contra Barbosa y ni la iglesia, ni los legionarios, ni ninguno de estos, que son los encargados de estas instancias, de estas escuelas, de estas universidades, han abierto la boca. Si ellos no abren la boca es por algo. Cuando la abran, ahí te encargo. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hoy, los sacerdotes, por el tema de los jesuitas en Chihuahua, ya empezaron a levantar la voz. Yo digo, mientras en la homilía haya un mensaje los domingos contra todo esto que estamos viviendo, ahí les encargo. Porque los pobres, los no pobres, los ricos, no ricos, todos le hacen caso a la homilía. Porque aquí, en su mayoría, hay católicos. Y Andrés Manuel López Obrador ha pateado a los católicos. Entonces, ¿qué quieren los sacerdotes ahora? Fíjense. Así es, querida Fer. ¿Qué quieren? Justo lo que todo ciudadano exige. Por eso a tu público inteligente le interesan estos temas, porque somos los ciudadanos de a pie, porque son los que están sufriendo esta inseguridad. ¿Qué quieren? Lo que quieres tú. Tú que nos escuchas, seguridad, paz, vivir sin miedo, sin la angustia que provoca la extorsión, el secuestro o la amenaza. No quieren, como tú, buscar los cuerpos de sus seres queridos. ¿Qué pasó con los jesuitas? ¿Se acuerdan? Cuando se los llevaron después de que los mataron. No quieren huir de sus comunidades, ni abandonar sus hogares, como ha pasado en Guanajuato, como ha pasado en Michoacán, en Aguililla, como ha pasado en Guerrero, como ha pasado en Zacatecas. Recuerden, no solo los migrantes hondureños guatemaltecos están en la frontera con Tijuana, están nuestros paisanos de Aguililla, de Zacatecas y de Guanajuato en refugios de la Iglesia Católica, esperando que Estados Unidos les apruebe la solicitud de pasarse a vivir para allá por cuestiones humanitarias y de crisis de seguridad. Entonces, no quieren nada de eso, como tú, porque ya los grupos criminales se apoderaron de la región, de todo el país. No hay rincón de este hermoso país que no sea ya azotado por el crimen organizado, en todas sus formas: extorsión, secuestro, narcomenudeo, amenazas, la nueva modalidad que es aterradora. A los comercios locales nos estaban platicando en las investigaciones periodísticas que, por ejemplo, alguien en una comunidad tiene con muchos sacrificios una gran tlapalería o una casa de materiales o una tiendita de abarrotes. ¿Saben qué hace el crimen organizado? Llegan y les dicen, te compro tu tiendita, tu local, tu comercio, por tanto, ahorita. El dueño dice, es que yo no lo vendo, es el patrimonio de mi familia. No te estoy preguntando, te lo compro, pero además lo sigues operando, porque es una forma de lavar su dinero en efectivo, ¿no? Entonces, esto está pasando así, de ese nivel. Evolucionaron en sus maneras de criminalidad. Entonces, en el tema de la iglesia, ¿por qué ahorita estamos viendo estos pronunciamientos tan fuertes, no solo de la comunidad jesuita, sino también de las asociaciones religiosas, también del episcopado mexicano? ¿Por qué llamaron a que el 10 de julio en las homilías, en las misas de cada rincón, estuvieran las fotografías de aquellos sacerdotes, y no solo sacerdotes, de la víctima que tuvieras, que haya sido asesinada, que no la encuentres, que está desaparecida, o que en tu casa fueron víctimas del crimen? ¿Vieron las imágenes? Iglesias
pegadas, plasmadas de imágenes de personas desaparecidas que no sabemos si están con vida o no, que las siguen buscando, pero sí saben que se las llevaron. Eso pasa, es lo que quieren, ya no más. Y Fer tiene razón, cuando la iglesia lo decide, se arman estas revoluciones sociales por justicia, por la justicia social. ¿Sabes, querida Fer? Estas familias van a seguir. Dijeron que las siguientes semanas van a seguir convocando a estas jornadas por la paz, a estas jornadas de oración, y la que sigue no solo va a ser nada más por los familiares desaparecidos o por las víctimas del crimen organizado. También van a pedir, fíjate, van a apelar, porque finalmente es la misión de la religión católica, van a apelar por las conciencias de los criminales, de los victimarios. Fíjate nada más la lección, es decir, ahora vamos a rezar para que dejen de hacer esto, ¿no? ¿En qué momento la sociedad perdió el piso de los límites de lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo permitido, lo correcto, lo incorrecto? Por eso la iglesia está haciendo ahora su trabajo. Y ahora que tú dices esto de que si las iglesias empezaran a hablar porque los escucha la gente cada domingo en la homilía, hace muchos años, cuando yo empecé mi carrera periodística, me tocó cubrir la fuente religiosa. La cubrí 6 años, cuando fue la transición del cardenal Corripio al cardenal Norberto Rivera. Y fue cuando la Iglesia Católica empezó a tener presencia y salió por primera vez de las calles de la catedral al Zócalo capitalino a marchar. Era una afrenta en aquel entonces. Y empezaron en las parroquias las jornadas de la paz. Esto lo aclaro porque hemos recibido información de que ¿por qué ahora? No, la iglesia ha señalado en todas las administraciones, en todos los sexenios, cuando hay una injusticia o cuando hay violencia. Ha habido cartas pastorales de los obispos de Guerrero, de los obispos de Michoacán, de los obispos de Baja California, hablando de la delincuencia. Pero un dato interesante, en aquellas épocas, en las reuniones con los obispos, nos platicaban que las iglesias, cada parroquia, son las unidades de inteligencia más precisas del mundo. ¿Por qué el Vaticano siempre tiene la información a primera mano? Porque en cada rincón del país donde hay una parroquia, hay información. Porque los sacerdotes de tu comunidad saben lo que pasa en tu comunidad, te conocen, te saludan. No hablemos de las grandes ciudades, hablemos de estas localidades como sucedió en Chihuahua, de estas localidades tan pequeñas donde la iglesia es el punto de reunión cada domingo, o afuera en la kermés, o afuera en los puestos, o incluso en comunidades como Chiapas, donde hay conflictos interreligiosos, pues todos se conocen y saben quién es católico, quién es evangélico, quién es protestante, es decir, hay información y comunicación. Ahí se sabe si la gente vive en paz, si hay pobreza, si hay necesidades. Todo eso lo van documentando ellos y por supuesto que tienen una cadena de información. Por eso Samuel Ruiz y después es el obispo Raúl Vera estaban tan metidos en el conflicto chiapaneco, porque sabían de las injusticias. Y antes, Sergio Méndez Arceo, obispo de Morelos, es decir, todos estos sacerdotes católicos, y antes el padre Agustín Pro, es decir, en la historia católica ha habido todos estos luchadores sociales, el obispo de Oaxaca, Arturo Lona, ¿no? Antes, el obispo que estaba a favor de los migrantes, ¿no? Que ahora, pues ya también por las ideologías políticas se van confundiendo. Pero es decir, están al pendiente de los pueblos. Por eso es tan vigente el tema, por eso están hablando. Ahora, las cifras que les atañen a los sacerdotes. En México hay 30 sacerdotes que han sido asesinados en los últimos 10 años. Y en esa administración van 7, de acuerdo con la propia información recabada por la organización Centro Católico Multimedial. También han registrado 70 atentados en contra de sacerdotes y religiosos. Pero por lo que vimos el domingo en las distintas parroquias, hay mucho más fotografías. Esto quiere decir que hay más personas buscando a sus seres queridos. Otro dato, ¿se acuerdan de los desaparecidos de Ayotzinapa, Fer? Cuando empezaba la búsqueda, de repente en la iglesia de la zona de Guerrero, de Ayotzinapa, se empezó a convertir en el refugio de información de familias que empezaron a buscar a sus desaparecidos. Y de ahí salieron las historias de los otros desaparecidos en México. Y de ahí empezó esta necesidad, esta inquietud de buscar las madres buscadoras. Vean, por eso todo se relaciona con los problemas de este país. Empezaron a buscar a sus familias y cuando les preguntaban por qué no lo habían hecho antes, por miedo. ¿Y saben dónde fueron las primeras reuniones de estas madres buscadoras de Guerrero?
en la parroquia de la iglesia, porque ahí se sentían protegidas, porque ahí pensaban que si denunciaban, el crimen organizado no podría atentar contra una iglesia. Ahora, en Cerocahui, vimos que ya no, que esas reglas se rompieron. Cuando el turista fue a refugiarse ahí, pues no, mataron a 2 sacerdotes. Está el testimonio del tercero que vio todo y que se preguntó, ¿por qué a mí no? No saben cómo en un diálogo con el obispo un sacerdote jesuita de Chihuahua, lo platicó y decía que era una de las preguntas que atormentaba a este sacerdote jesuita que fue testigo. ¿Por qué a mí no? Para que lo Claro, cuente. exacto, ¿no? Para que lo cuente. Y además ante el temor de decir, si hay tantos muertos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y así es, Fer, a dejar este testimonio del horror, ¿no? Las iglesias evangélicas también y las católicas han denunciado ya cobro por derecho de piso a los recintos religiosos, una modalidad de extorsión que afecta también a religiosos a laicos, ¿no? Es decir, llegan y ya en la parroquia del lugar o al templo, ya sea evangélico o sea de otro credo, piden derecho de piso y protección. Cada año se calcula, de acuerdo con datos de este Centro Católico Multimedial, que 1,400 iglesias de los más de 11,000 templos sufren desde robos menores hasta daños mayores en su patrimonio e incluso se registran lesiones y homicidios en su interior. El 90% de los delitos en templos reportan, además, hurtos de dineros en las alcancías, de las limosnas, aparatos y objetos litúrgicos, vasos, copones, cálices y lo más, más triste es la extorsión, es decir, el cobro, el derecho de piso, el que pagues para que te protejan, ya llegó también a los recintos religiosos. Por eso están hablando, por eso hoy ya no se callan, Fer. ¿Y qué quieren? Lo que quieren los ciudadanos mexicanos, vivir en paz y con seguridad. Ojalá que este llamado sea un llamado que trascienda. Sin duda, mi querida Fabi Guarneros, te mando un abrazo